¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿cómo nos encontramos hoy? Sin duda que felices porque ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios, de ver las cosas de Dios en este tiempo tan particular. Fe contra toda crisis. El mundo nuestro está regido y sumergido en la más profunda crisis que jamás ocurrió. Todos estamos en una crisis económica en la tierra, vemos allí personajes actuales que realmente tienen que conducir este mundo y muchas veces nos preguntamos hacia dónde vamos realmente. Pero Dios es un Dios de amor, un Dios tan grande que conociendo los tiempos está dirigiendo todo. En realidad una guerra nuclear podría haber destruido la tierra, pero ¿saben? En realidad el hombre no puede, es una fuerza misteriosa que lo detiene porque se autodestruiría la tierra. Y Satanás quiere hacer eso, por supuesto, pero no lo podrá hacer. Ahora bien, empezó esa guerra ahora comercial. Lo distrae de eso mientras va pasando los últimos días que tienen que ver con el juicio investigador y Cristo va a regresar a la tierra. Cristo sostendrá los vientos. Desde 1844 hasta el tiempo del fin, el Señor en su misericordia, por amor a nosotros y por amor a la humanidad, espera con paciencia para que llevemos el mensaje y para que hagamos las obras de Dios mientras el tiempo dura. Cristo hace 2000 años atrás cargó con la cruz del Calvario. Un solo propósito había sido determinado ya en la eternidad y vamos a leer algunos pasajes en cuanto a ello. Qué grande es pensar que ese Jesús que murió ensangrentado en la cruz del Calvario pronto vendrá en gloria y majestad para llevarnos a un hogar eterno. El gran conflicto entre el bien y el mal habrá de cesar para siempre. Se terminará toda lucha, todo conflicto, nunca más habrá el mal en este mundo. Gracias a la cruz que es la luz que iluminó esta tierra. La cristiandad recuerda a Jesús en esta fecha en forma especial. Pero ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Qué significa para nosotros aquel que murió en la cruz del Calvario? Mientras pensamos, vamos a meditar en una canción maravillosa realmente.
En gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación. Alcancé Hemos realmente alcanzado la salvación que es en Cristo Jesús. Es lo que tenemos que meditar realmente. El gran conflicto entre el bien y el mal pronto va a terminar. Ese ángel que se rebeló contra Dios, el autor del pecado, que trajo el drama en el universo, pronto ya dejará de existir y para siempre. Hablo después del milenio, cuando el Señor lo habrá de destruir. La Biblia dice claramente que los malvados serán ceniza bajo las plantas de nuestros pies, pero para ello tenemos que tener fe. Todo es cuestión de fe. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuán grande, en pocas palabras, el apóstol tan grandioso que es el apóstol Pablo usado por Dios, él habla, él sabía lo que realmente le había costado a él en el principio, pero cuando se convirtió, se dio cuenta, entendió, la fe es el todo. Y por causa del pecado perdimos la fe, indudablemente. Por eso todo es cuestión de fe. El universo fue hecho por la fe. ¿No dice así acaso la palabra de Dios? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es imposible describir lo que acaba de decir aquí la Biblia. Hace 2000 años atrás, lo que hoy vemos, lo que existe hoy, el universo que Dios creó, fue hecho de ¿qué? La concentración de energía simplemente. Solamente el Todopoderoso. Algún día entenderemos mejor acerca de esto. El universo asombroso que el Todopoderoso creó. Y por la palabra de Dios llegó toda la existencia. Pedro pidió un día caminar sobre las aguas del mar, allí de Galilea. Mientras veía a Jesús que caminaba sobre las aguas del mar, primero habían sufrido un tremendo chasco, estaban asustados, pero cuando vio, pareció que realmente caminó sobre las aguas, pero repentinamente cuando la fe se apartó de él porque pensó, ¿qué estoy haciendo? Al mandato de Cristo había caminado sobre las aguas, comenzó a hundirse y Jesús lo tomó. Hombre de poca fe. ¿Cuántas veces nos pasa así a nosotros, verdad? ¿Qué dice el versículo 1 de Hebreos 11? Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la certeza, la seguridad de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Dios no puede fallar, es imposible que falle. Pero nuestra mente totalmente arruinada por el pecado muchas veces no entiende estas cosas. Y cuando miramos el universo, escribía el salmista allí en el Salmo 8 lo siguiente:
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Pensemos un instante ahora lo que dice allí el Salmo, ¿verdad? Cuando vemos las estrellas, cuando vemos el universo, el hombre va cada día entendiendo más cuando observa con telescopios más perfectos, algo, los límites de ese universo que parecen no tener fin. El Todopoderoso lo creó de esta manera, y cuánto más allá de lo que el hombre no entiende hoy. Algún día entenderemos mejor si andamos en los caminos de Dios, si tenemos fe. Entonces ahora hace una pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hombre enterrado en el pecado, más la divinidad es la divinidad. El carácter de nuestro Dios es perfecto y por eso vino a buscarnos a un mundo perdido. Allí se encontraba un día Job sufriendo en un terrible conflicto que él mismo no se daba cuenta. Satanás lo acusaba en los cielos porque todavía tenía acceso a los cielos y lo acusaba de que realmente Dios lo bendecía a él porque por eso Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero por allí en uno de todos es la historia maravillosa de allí del capítulo 25 de Job, se encuentra el momento cuando Job tambalea y el Señor lo hace meditar un poquito en la grandiosidad de lo que él creó. ¿Tienen sus ejércitos número? Le hace una pregunta. Job había pensado muchas veces en el universo enorme que Dios había creado. ¿Sobre quién no está su luz? Qué texto, ¿verdad? Nos habla de la grandiosidad de un universo que va más allá de nuestra imaginación, como vemos en la pantalla. Se va desarrollando, va más allá, no podemos entender las obras de Dios. Pronto llegaremos y recorreremos más allá de lo que podemos hoy entender, porque Dios nos creó para eso, pero el pecado trajo separación entre Dios y los hombres. Ahora, en la divinidad, siendo Jesús eterno, parte de la divinidad, la Biblia es clara, nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es? Jesús es la pregunta que nos hacemos. El apóstol Juan desarrolla este tema en las siguientes palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué hermosas son estas palabras. Nuestro poderoso Salvador. Pensemos un instante en la grandiosidad de Jesús. Y esto era antes de venir a esta tierra. Claro, Juan escribe después que Jesús ya había muerto y ascendió a los cielos. Pero pone énfasis, un énfasis marcado. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Está clarito. Es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Y sin embargo Él vino para buscarnos a un mundo triste. El mismo que hizo la creación, que creó la semana en 7 días e hizo el 7º día para que reposemos en Él conforme a la voluntad de Dios. Las doctrinas humanas han torcido las Escrituras y arruinado todo, porque es la lucha entre el bien y el mal. Pero, apreciado amigo, entendamos que por fe tenemos que seguir la palabra de Dios. El escrito está. Cada día de la creación de 24 horas fue creado para el hombre. Y el santo sábado, que es mayor, fue creado para que podamos poner nuestra vida más cerca del Todopoderoso. Sí, el Espíritu de Dios se acerca a nosotros. Todo era bello en aquel hogar. Cuando Cristo estaba con nuestros padres, Él les instruyó de lo que había sido la creación. Les habló de los planes que Él tenía para ellos. Santos ángeles venían constantemente para hablarles de lo que era el plan divino, para que ellos realmente pudiesen ser felices para siempre, por una eternidad. Habían sido advertidos claramente que no tenían que acercarse al árbol prohibido. Solamente un árbol no se podían acercar. Pero ¿saben? Un día a Eva le faltó la fe, así como a Lucifer le faltó la fe, porque en realidad el pecado es falta de fe. Y primero tenemos falta de fe y luego vienen las dudas en cuanto a nuestro Creador. Y ahí empieza el tremendo terremoto del pecado, donde la mente se va degradando más y más.
todo es falta de fe, mis amigos. Tenemos que comprender eso. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios se reveló a través de las Escrituras y a través de las profecías para que nosotros podamos realmente en este laboratorio de esta corta existencia que es dada por amor de Dios, nosotros entendamos que realmente sin fe no podremos llevar jamás al reino de los cielos. El drama del pecado fue cuando Eva comenzó a dudar de Dios y acercó su mano, tomó del árbol prohibido y comió. Engañó también así, dije mal, ella fue engañada por Lucifer, por Satanás, ¿verdad? Y por supuesto que Adán comió, porque no tuvo fe suficiente simplemente. No entendió que Dios podía hacer algo diferente que él no entendía. Y comió, si ella muere, yo también me muero con ella y listo. No era amor de ninguna manera, porque al pocos instantes le mostró que no era amor, cuando hasta dijo la mujer que me diste, me trajo del fruto prohibido, y yo comí. Esa frase es muy grande la que leemos allí, leámosla, Alicia. La fe debía ser restaurada en el hombre. Todo el plan de salvación fue dado para que la fe sea restaurada en nuestra vida, para que la fe pueda establecerse en nuestro cerebro, en las neuronas que tenemos, que a pesar de ser débiles por causa del pecado, gracias al poder del Cordero, como vemos allí en la pantalla, cuando Adán y Eva vieron morir ese corderito, el Señor les indicó que así Él moriría, se haría hombre para morir por el hombre caído. Tanto nos amó Dios antes de que el mundo fuese. Por eso dice allí ese texto tan conocido en San Juan 3:16 lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Notamos, es tan grande lo que Juan está escribiendo allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pensemos en el concilio celestial un instante, porque todo lo sabía Dios, fue planificado antes, que ha dado a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Estaba simplemente, ¿a cuántos confunden en este pasaje? Dicen, no es que Jesús fue creado, no. Está indicando simplemente que la divinidad en un momento tendría que expandirse y llegar hasta el sufrimiento por el hombre, por causa del pecado. Y Cristo sería el que moriría en la cruz del Calvario. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué tiene que restablecerse para que nosotros podamos resucitar, llegar a la eternidad y ser salvos? Para que en esta vida hagamos los mandamientos de Dios y venzamos al pecado. Oh, mi amigo, solo por fe puede ser hecho. Y por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro destino, la vida eterna en Cristo Jesús. Ahora leemos las palabras del apóstol Pedro acerca de ese concilio celestial y dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto es impresionante realmente, estas palabras, ¿no les parece? Allí estaba la divinidad pensando en la creación del hombre. Dios podría haber decidido no crear nunca al hombre y nadie se hubiera enterado. Pero de tal manera nos amó, como leíamos hoy, ¿verdad? Ahí está el texto todavía. Y leemos allí, es notable, dice que no vino el Señor ni con oro ni plata, porque no hay fuerza en este mundo, no existe en el universo otra fuerza que la de Jesús. Jesús tenía que pagar nuestras deudas. La deuda que iba más allá era la muerte eterna, y la pagaría en la cruz del Calvario. Lo decidió en el concilio celestial, antes que el mundo fuese. Y así ese mismo Salvador creó esta tierra para que el hombre sea feliz para siempre. Tú y yo estaremos en la presencia de Cristo pronto, si de veras somos fieles y confiamos en Él y echamos nuestra suerte con nuestro amado Salvador. Cuán grande es Jesús, mi apreciado amigo. Pensar que
Él se entregó en los tiempos eternos, allí en la eternidad. Él gustaría la muerte por si el hombre caía. Él es nuestro creador y también nuestro redentor. El texto bíblico habla así también del apóstol San Juan y dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso texto es este, ¿verdad? Y aquel Verbo, cuando la Biblia dice y aquel Verbo fue hecho carne, está hablando del ser eterno, se hizo carne. Esto es impresionante. Por más que meditemos y pensemos, y en estos días donde el mundo, es Semana Santa y muchos comen cosas y el huevo de Pascua y qué sé yo cuánta cosa más, se ha convertido en un comercio simplemente. Y cuántas doctrinas que no aparecen en la palabra de Dios fueron agregadas para este momento, amigos míos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora lo que aparece allí, dice el apóstol Juan, dice, y vimos su gloria. El único que podía revelar el carácter de Dios era Jesús. Por eso ahí vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. En Cristo está la verdad. Él fue el que reveló todo lo necesario para el plan nuestro de salvación. Y guió a los profetas y nos guían hasta ahora, hasta el día cuando lleguemos a la patria eterna y no haya más pecados. Por fe en las profecías, porque vemos y podríamos tener mucho. Pensar que el que es eterno un día se hizo allí en el vientre de María por obra del Santo Espíritu de Dios. Así dice la Biblia. Se hizo una célula, como nosotros nacimos. Una célula, el Eterno, para ser mi Salvador y para ser tu Salvador. Esto es emocionante realmente. Cuando Él nació, cuando llegó el tiempo asignado, como tú naciste y yo también nací, y aquí que los hombres observaban el cuadro y muchos ahí comenzaron a dudar y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ser eterno nazca como un niño? ¿Cómo es posible que María, que nunca había estado con un hombre, porque dice así claramente la palabra de Dios, no, le dijeron hijo de fornicación? Fue el insulto del pueblo de Dios en los días perversos que se llevaron a cabo desgraciadamente, no por falta de conocimiento en sí mismo, porque los fariseos conocían muchas cosas, pero su mente fue entenebrecida a causa de la ambición temporal que tenían. Y saben, vinieron los que estaban lejos. Allí los 3 reyes magos, conocemos la historia. Y vinieron para buscar la luz, la estrella, que era una estrella de ángeles en realidad, que alumbraba. Conocieron las Escrituras, había llegado el tiempo, y vinieron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos para que vayamos y le adoremos? Y nadie respondía. Soledad absoluta, amigos míos. Por esa razón el pueblo de Dios, me refiero al tiempo de Israel, se perdió. Cristo cuando tenía 12 años asombraba a los más encumbrados por el conocimiento que tenía. En Él no había pecado. Él era como Adán. Por eso podía ser nuestro Salvador, porque además de Adán tenía vida eterna en sí mismo, pero se hizo hombre para que nosotros podamos ser salvos. Ayudó a su padre en el taller de carpintería mientras crecía. De la niñez de Jesús conocemos algunos vislumbres. Padres, jóvenes, niños que ya comprendemos. Debemos meditar en la grandiosidad de lo que es Cristo, porque dice en Hebreos 12, el versículo 2, lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ustedes notaron la profundidad de este pasaje? Puesto los ojos en Jesús, nosotros. Eso es lo que Jesús se propone. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe, le decía el apóstol Pablo. Está clarito, ¿verdad? Y luego agrega allí, menospreciando el oprobio. Cuántas cosas terribles hicieron a Jesús cuando vino en forma humana, ¿verdad?
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús nos espera. Y en esta hora del fin está intercediendo por nosotros para que pronto lleguemos a ese hogar. Pero aquella generación se perdió. La mayoría no estuvo preparado para el primer advenimiento de Cristo. Eso tenemos que entenderlo. Se perdieron porque les faltó fe en las profecías de Dios y el entender. Por falta de fe dejaron los hombres al Dios eterno e infinito, que 4000 años antes había guiado al hombre en forma maravillosa, 1500 años antes que Cristo llegara. Cristo se acercó mucho al hombre, siendo eterno, y para enseñarles, aún en el desierto, mientras se encontraban allí, cada plaga que cayó sobre aquel Egipto, ese pueblo que se había estado cautivo en Egipto, era realmente una lección para que aprendiesen a entender lo que era la fe. Y cuando se abrió el Mar Rojo tenían que entender lo que era la fe también. Oh, amigos míos, qué desgracia, ¿verdad? Pero llegó Jesús y no lo conocieron. ¿Por qué tan terrible catástrofe ocurrió? Nos preguntamos hoy. Leamos lo que Cristo dice. ¿Qué dice allí? El que tiene oídos, oiga. Bueno, Para oír, oiga. bueno. Gracias que corregiste, Alicia, porque si no hubiera quedado muy incompleto este pasaje. El que tiene oídos, porque no todos tienen oídos para oír, ¿eh? No todos tienen oídos, solamente habla de los oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Cristo habla allí algo muy grande. Y dice así el versículo 16 de San Mateo del capítulo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Dos contrastes completamente distintos les presenta Jesús. ¿Qué compararé yo a esta generación? Y ahí pone los ejemplos, ¿verdad? Allí dice que son como muchachos que no saben ni dónde están, ni para qué existen. Tocaban música para que estuvieran realmente, por eso dice allí clarito, dice, dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. O sea, ni una cosa ni la otra. Qué tremendo. Y el mundo final de la historia, cuando la historia terrenal se estuviese terminando, habría de ser también así. Por eso Cristo se refirió. La destrucción de Jerusalén vino por falta de fe simplemente. Jesús les habló y muchos los que creyeron en él, cuando los soldados romanos vinieron en la primera ocasión, en el caso de Sestio Galo, ¿verdad? Ellos reconocieron, porque Cristo les había dicho: el que esté en la azotea no descienda allá a buscar lo que él salga, escape. Misteriosamente se retiraron los soldados. Luego vino Tito y por supuesto Jerusalén quedó en llamas ahora, como vemos allí. Nada podía frenar esas llamas, habían sido predichas. Y los cristianos sinceros desde lejos miraban. Así tenemos que tener fe hoy. Este mundo está incendiado por guerras, por económicamente lo que está pasando ahora, como veíamos hoy al comenzar, ¿verdad? Este mundo no va más, no va más. Pronto va a terminar. Tenemos que entender y tenemos que adaptarnos al tiempo en que nos toca vivir. Somos una generación privilegiada en ese aspecto porque podemos ver las cosas de Dios y ver el cumplimiento de las profecías, pero ay de nosotros si no tenemos oídos para oír, ni ojos para ver en la hora crucial que nos toca existir. Profecías que anunciarían su segundo advenimiento. Así como hubo profecías de cientos de años, y yo diría de miles, porque en los portales del Edén, la primera profecía fue dada en Génesis 3:15, donde el Señor mismo le indica que la simiente de la mujer, que era Jesús mismo, había de aplastar en la cabeza a la serpiente. Qué impresionante. Todo fue dado de esta manera. También el Señor nos daría señales desde la cruz hasta cuando Él regrese por segunda vez. ¿Habría fe cuando Cristo viniese por segunda vez a este mundo? Tenemos que preguntarnos hoy, ¿verdad? ¿No será que realmente estamos repitiendo la historia del antiguo Israel?
amigo que me escuchas, el que estás delante de la pantalla hoy, meditemos como nunca antes acerca de esta realidad y vemos la tremenda profecía de 2300 años de duración, donde fue marcado en forma exacta, con fechas exactas, el periodo en el cual realmente Cristo realizaría su primera parte. Desde el 457 al 34 fue el ministerio de Jesús. Allí vemos la línea, ¿verdad?, que separa esto para que entendamos. Y luego vendrían 1810 años más y Jesús entraría al cortito juicio investigador. Esa es la obra nuestra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos entendiendo realmente las cosas de Dios? ¿Estamos mirando hacia atrás y vemos cómo todo se cumplió estrictamente? Así vemos y así conocemos. Si queremos estudiar la Santa Biblia, simplemente entenderemos las cosas de Dios. Ahora estamos al fin del tiempo y todavía leemos allí lo que el apóstol Pablo dice. Vemos dos textos, pero yo quiero leer en primera instancia el que leemos ahora. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. A ver, escuchen bien lo que está diciendo el pasaje. Acá está la profecía. Y Jesús dice que ha llegado la hora, cuando ha tomado el reino. Lo que tiene que hacer Jesús es limpiar el santuario celestial. Ya lo está limpiando, desde 1844 en adelante. El juicio comenzó en primer lugar por los que murieron y termina con nosotros que vivimos. Pero estamos entendiendo esa realidad. Ahora vuelvo atrás un poquitito. Porque también, no sea que repitamos la historia del antiguo Israel. En Gálatas 4:4 el apóstol Pablo le dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así tenía que nacer Jesús. En el tiempo asignado, en la hora asignada, no faltaba conocimiento, como ahora tampoco falta conocimiento en esta hora. Y leíamos ya el texto, no hace falta que lo leamos de nuevo. Ha llegado la hora. ¿Y cómo está nuestra fe? Es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, allí en San Mateo 24 habla de las señales que el Señor nos dio, algunas de ellas, por supuesto. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús habla de los últimos días de esta tierra. Y se dirige a los discípulos, no entendían mucho, hasta confundieron con que, bueno, para ellos el templo era tan glorioso y Jesús les dijo: el templo va a ser destruido. Y ellos confundían, no entendían, pero Cristo ahora se dirige a ti y a mí. Y habla de las últimas horas, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, dice Cristo. El versículo 22. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, aquí es claro. Y si aquellos días no fuesen acortados, y muchos se preguntan: ¿y cómo fue acortado? Y está hablando de los 1260 años de tremenda persecución, donde la apostasía del cristianismo llevó y encendió la hoguera, como ya sabemos. Pero mis amigos, Jesús las acortó a través de señales tremendas que habrían de ocurrir. 1755, el gran terremoto de Lisboa, hizo temblar esa era terrible de los 1260 años. 1780, con el 1755, el terremoto de Lisboa. 1780, el oscurecimiento del sol y de la luna, y ahora la luna en sangre. 1833, las estrellas cayeron del cielo en forma impresionante. Cristo les hablaba a sus discípulos y les dijo así, vamos a leer de nuevo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días... Y ahí cortamos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y se refiere a la gran persecución, nadie puede negarla, está en la historia, toda la Edad Media, la Edad Oscura, ¿verdad? ¿Y la fe? ¿Dónde estuvo en esos días? Hubo hombres de fe que dieron su vida por Jesús, por supuesto. Pero nuestra fe tiene que alcanzar un límite aún mayor en esta hora del fin en la cual nos encontramos viviendo. Y ahora ponemos allá en el 538, comienza la persecución por el poder opresor, el poder romano, ¿verdad? Perdón, Roma religiosa. Bueno, hasta 1798, los 1260 años se desarrollan.
Más de 50 millones de seres humanos murieron, dieron la vida por Jesús, confiando en aquel que habrá de venir. Pronto habrán de levantarse, porque el autor de la vida simplemente, Él los llamará a la vida. Y para Dios todo es posible. Gloria a Dios que sean así las cosas, ¿verdad? Allí Jesús continúa diciendo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy tenemos que tener fe para entender el momento cuando la naturaleza entera se estremezca porque los acontecimientos del fin van a ocurrir. Será un proceso impresionante cuando ocurra la séptima plaga y Cristo vendrá con poder para terminar con el pecado. Pensemos en nuestros hermanos en la fe. Ellos tuvieron fe para morir en la hoguera. Murieron allí en la hoguera. Terriblemente fueron esos días. Otros fueron martirizados y comidos por las fieras de la tierra. ¿Tenemos fe realmente nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Pero el Señor todavía nos dio otras señales más, la que veíamos hoy, pero vamos a verlas un poquito más. En Europa, donde se desarrollaba mayormente la terrible persecución de los 1260 años, allí el gran terremoto de Lisboa en 1755, 1 de noviembre de 1755, realmente la tierra se estremeció como nunca. Los efectos fueron terribles, llegaron hasta acá, hasta América, y allí fueron tragados los elementos de la Inquisición, cosas tremendas. Pero ¿para qué? Para que el hombre entienda y comprenda, y así cumplió su promesa el Señor. Aquellos días fueron acortados porque los hombres temblaron, y la persecución en realidad disminuyó antes que llegase 1798. Claro que sí, el Señor se acordó de sus hijos, pero en Norteamérica, o sea, en el norte de América, allí habría de ocurrir aún algunas cosas más claras, porque allí estaría el pueblo de Dios concentrado en forma muy particular, lo vamos a explicar enseguidita. El sol habría de tornarse en tinieblas, y así ocurrió, ¿verdad? En forma muy clara, y allí llegamos también el 19 de mayo de 1780, la luna se convirtió toda en sangre, como decía la palabra de Dios. Ahora, el 13 de noviembre de 1833, en particular, se vio en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque allí estaba ahora el pueblo de Dios que había salido de Normandía, había atravesado el océano, y estaban allí creyendo firmemente en la palabra de Dios, habían escapado de la persecución y ellos tenían que ver que el fin se acercaba. Y nosotros que vivimos tanto tiempo, 1833 ocurrió 11 años antes de 1844, los que ya hace 181 años prácticamente del juicio investigador, amigos míos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos creyendo? Allí vemos una lámina que nos muestra algo. En primer lugar, la bestia espantosa y terrible que surge del mar. Allí 7 cabezas, 10 cuernos y tiene en particular cosas, coronas. Vamos a leer el texto, está en Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En realidad todo lo otro se cumplió, falta cumplirse esta última partecita. Y esto va a ocurrir bajo amarga persecución. Cuando la bestia reine, dentro de poco tiempo recibe el poder para perseguir nuevamente. Por eso reina, tiene coronas, los cuernos, ¿verdad? Eso es lo que está indicando la palabra de Dios. Y la otra parte de Apocalipsis 13 nos dice lo siguiente, el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Allí estaba representado el pueblo de Dios en sus orígenes, Estados Unidos de Norteamérica. Pusieron una Biblia, oraban a Dios, confiaban en el Señor por la fe en su amado Redentor. Oh amigos, si ellos hubieran seguido de esa manera, pero la profecía en pocas palabras decía otra cosa. Ese pueblo fiel pronto se tornó infiel. ¿Qué dice la frase siguiente? Pero hablaba como dragón. Pero hablaba como dragón. O sea, comenzó a hablar como el autor del pecado. Simplemente otra vez la apostasía reinó allí, ¿verdad? Y vino en forma atroz. Y en esta hora del fin el mensaje de Dios debe ser predicado, porque la apostasía ha llegado a una crisis terrible en la tierra, tanto unos como otros. Por eso el tema de hoy
debemos tener frente a la gran crisis. Es la única solución. El pueblo de Dios comenzó a predicar el mensaje del primer ángel en 1844 y dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Jesús creó el mar, las fuentes de las aguas. Al Creador tenemos que adorar en el día de reposo, tal cual dice la palabra de Dios. Eso costó entenderlo para aquellos que vivieron en torno a 1844, pero tuvieron luz porque se entregaron al Señor y escudriñaron la palabra de Dios. La hora de su juicio ha llegado. El juicio investigador es el único momento del gran juicio que tiene 3 partes, ¿verdad?, en la cual nosotros podemos salvarnos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos fe realmente? Ahora, Él por fe actuó y actuará el pueblo de Dios. Porque para predicar el mensaje de los 3 ángeles, realmente el pueblo de Dios tiene que tener fe profunda en Dios, de lo contrario nunca va a pasar. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Leamos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este no es un mensaje sencillo, amigo mío. Es un mensaje que va contra el mundo entero. Pero justamente cuando se está cumpliendo la profecía, Estados Unidos de Norteamérica no sabe qué hacer más monetariamente. Por eso fueron puestas leyes que ya conocemos, en este momento las conocemos, leyes tremendas que tratan de levantar a Estados Unidos, pero cuando Estados Unidos se encuentra en la máxima depresión, tal cual lo dice el don profético: abramos los ojos, mis apreciados hermanos en Cristo. Entonces realmente no habrá más nada que hacerle. Poderes enormes como China amenazan, dicen, y más, se burlan, diciendo: no, nosotros vamos a ser ni uno ni el otro. Pero desgraciadamente el protestantismo apóstata habrá de unirse al poder apóstata del Vaticano, y entonces allí se iniciará un corto tiempo de paz aparente, pero irá contra el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tendrá que terminar la obra en ese día difícil. Por eso ahora hay tiempo de predicar y decir quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. No es otro tiempo, pero tenemos fe. Sin fe es imposible. Y termina este mensaje diciendo lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí está hablando Jesús que el mensaje del tercer ángel no va a terminar sin una terrible persecución, pero breve. Por eso dice allí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Satanás no pudo destruirlos, aunque es la ira grande del dragón. Y tal vez mientras escuchamos la música que nos acompaña, y una voz desde el cielo que decía: bienaventurados los muertos que mueren de aquí en adelante, sí, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué dice allí? Siguen. En realidad eso es lo que va a ocurrir. Pero tenemos fe, está pasando el tiempo en el cual tenemos que predicar. Dios va a terminar, porque si nosotros no predicamos, de las piedras habrá hombres que habrán de predicar el último mensaje de Dios. Eso Dios no puede fallar, no ha fallado jamás. Y lo que ocurre es la paciencia enorme de Dios en esta hora, porque Él ama a sus hijos. Ahora bien, pronto va a ocurrir este tiempo ahí que describe Daniel 12, 1 al 3. Vamos a leerlo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. A mí me llama la atención de este pasaje que escribió el profeta Daniel inspirado por Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea Jesús, dejará de interceder para siempre. Y se va a levantar ahora para vindicar al pueblo de Dios. Tanto nos ama Jesús. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de qué, dice allí, de angustia, tal cual no fue nunca. Otra vez se repite esa frase. O sea, una angustia horrenda. Es la angustia del tiempo de Jacob, pero allí no habrá salvación en ese periodo. Por eso describe claramente quiénes van a ser salvos, los que tengan escrito su nombre en el libro de la vida. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida porque a partir de 1844 la salvación tiene que ver con esto, con la fe sincera. Habrá quienes no podrán, no pueden terminar la obra porque hay un poder que frena las cosas. Yo no voy a hablar de esto en este día, porque no alcanzaríamos. Pero ya lo conocemos, el tiempo de la Odisea. Pero estamos siendo jugados por esa fe inquebrantable. Tenemos que terminar con la obra de Dios. Salgamos y levantémonos para realizar la obra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Allí tenemos otra vez el cartel que dice por fe. No hay nada que hacerle, no hay otra manera. Ahora la séptima plaga, leamos ahí el Apocalipsis 16, el verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Terminó toda tristeza. Y aún la ira de Dios fue derramada sin mezcla de misericordia. Sobre un mundo que no quiso hacer la voluntad de Dios. Y también sobre un pueblo que no quiso hacer la voluntad de Dios. Allí tenemos las dos partes del pueblo de Dios. Los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Seamos claros. Las cosas claras provienen de Dios. Hecho está, dirá el Señor. Terminó. Algunos piensan que termina el tiempo de gracia. Esa es la séptima plaga. Ya no es tiempo de gracia. Pero o sea, la ira de Dios ya habrá caído lo suficiente. Y el Señor ahora vendrá para darnos un hogar. Por fe tenemos que entender esto. Ha llegado esa hora. ¿Qué haremos en esta hora y en este tiempo, amigo mío? El versículo dice el 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Saben, en realidad los textos anteriores que leíamos de Daniel tienen que ver con la resurrección especial, que tiene específicamente, se levantarán nosotros desde 1844 en adelante, ese será nuestro privilegio. Pero ahora acá el Señor producirá un terremoto tan grande que no hubo nunca jamás. Las cordilleras se hundirán, el mar saldrá de sus contornos, el sol saldrá y se pondrá muchas veces. Voces extrañas y terribles se escucharán. Los demonios van a aullar en el día grande del Todopoderoso. Lo describe claramente la inspiración. Por fe, ¿estamos viviendo de veras? Antes que llegue en ese día, porque en ese día no habrá más salvación. Y ese es el día que va a ocurrir. No falta nada de tiempo para que ocurra eso. Nada, mi apreciado amigo, no. Ahora es el momento. Por eso leemos ahora en cuanto a la resurrección especial que va a ocurrir antes de que el gran cataclismo donde resuciten todos. Leamos el versículo 2, que dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Saben, este texto es impresionante. Cristo les dijo a los fariseos del pueblo de Dios, de allí, ¿verdad?, que llegaban en lo último de su vida. Fariseo hipócrita, sepulcros blanqueados, porque decís tener fe y entender las cosas de Dios y ni siquiera imagináis lo que es la fe. Ellos tenían fe y querían un Mesías diferente. ¿No será que nosotros también entendemos al revés? Podemos ser religiosos, podemos llevar la Biblia debajo todos los días, podemos orar a Dios, podemos guardar aún el sábado y estar perdidos. Eso es lo que tenemos que entender, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe sin obras es muerta, dice la Biblia, con toda claridad.
Y continúa diciendo, en la resurrección especial tendremos este privilegio o nos perderemos para siempre. Leamos ahora. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Solo una explicación tiene este pasaje de la palabra de Dios. Los que predicaron el mensaje del tercer ángel y los que vivieron en la hora en la cual todo es abierto, el telón de la profecía se abrió completamente. Nada hay que no podamos explicarle a un mundo perdido. Por eso dice, y los entendidos. ¿Eres tú un entendido en la hora del fin? Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, que se refiere a la ley moral de Dios, a la multitud, o sea, al mundo entero, como las estrellas a perpetua eternidad. Y en realidad estarán resucitados, incorruptibles, con ropas blancas, la justicia de Cristo. Habrán de ver la ley moral de Dios que con voz de trueno el Señor la va a proclamar. Y después de un poquito de tiempo, repentinamente Jesús se lo verá venir más y más acercándose a este mundo. Pero saben, leamos la palabra de Jesús mismo, cuando Él dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me llama la atención que hay dos entonces en este pasaje. ¿Ustedes notaron? Y entonces aparecerá la señal del Hijo. Ni un minuto antes ni después. Cuando lo que acabamos de estudiar y cuando esté ocurriendo eso, y cuando la resurrección especial ya haya ocurrido, entonces, dice Jesús, y ya habrán también terminado todas las profecías que leíamos antes, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, primero una pequeña nubecilla, del tamaño de la mitad de la palma de una mano, que se irá acercando más y más y más y más a este mundo, hasta tomar y ver que Jesús viene escoltado por millones de ángeles, luz radiante por todos lados. Pero esto es por fe. Tenemos de veras esa fe para entender los designios del Todopoderoso. Estamos comprendiendo la obra de Dios en esta hora final de la historia que nos toca vivir. Ahora, la gran resurrección, la que nos referíamos recién. Cuando ocurre el terremoto donde cordilleras se hundan, donde ocurra lo que no podemos entender hoy simplemente. El Señor sostendrá a su pueblo porque es el Todopoderoso. Nunca pensemos que el hombre tendrá poder para sostenerse a sí mismo. Aquellos que pasen por el tiempo de angustia de Jacob y el pueblo redimido de Dios desde 1844 en adelante estará allí. Se encontrarán para ver ahora la tremenda resurrección que el Señor producirá al mandato de su voz. Despertaos, 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 los que dormís en el polvo de la tierra. Y ahora por fe debemos entender hoy, de todos los rincones de este planeta, por eso es que la tierra temblará por cualquier lado, saldrán los que de veras confiaron, que son millones, gracias a Dios. Desde Adán hasta el último hombre que va a ser salvo, ¿verdad? Hijo mío, leemos en la pantalla. Ya llegó la hora. ¿Qué hora? Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Pero estamos estudiando la Biblia y Jesús nos dice, hijo mío, estudia la Biblia ahora como nunca antes. Apocalipsis 13 se está cumpliendo ante nuestros ojos en este momento. La lucha económica que está ocurriendo en la tierra, que veíamos al iniciar hoy, entre las potencias China y Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto otras que hay también en el mundo, hay una guerra terrible, eso está ocurriendo ahora. La explicación está en Apocalipsis 17, porque el estudio de la Biblia no entiende nada, no comprenderá cómo les pasó a los antiguos del tiempo de Jesús. Qué peligro que repitamos la historia del antiguo Israel, ¿verdad? Por eso leemos esta frase, aférrate de mí, ¿por qué? Por fe. La única forma de ser salvos en esta hora es escudriñar las Escrituras.
orar a Dios para que podamos entenderla y para que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entendamos esto. Y entonces viviremos por los siglos sin fin de una eternidad. Este himno maravilloso. ¿Temes que en la lucha no podrás vencer? ¿Cómo está nuestra fe hoy? Es la pregunta que tenemos que hacer. Y la fe en nuestro Salvador, por supuesto. Si estamos bien con la fe profunda en Dios que nos lleva a entregar aún lo que tenemos, entregarlo masivamente con sacrificio, entonces la obra de Dios será terminada, no antes. Amigos míos, escuchemos. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Es tu fe muy débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Amigo mío, hemos de veras obtenido la salvación por la fe. Tenemos que entender que la salvación es un don de Dios, pero un don de Dios para aquel que cree, como leíamos y estudiamos en todo este tema. Tenemos esa fe para resistir lo que tenemos que resistir mientras predicamos el último mensaje de amonestación. Si somos, por más encumbrado que sea en nuestro lugar, mayor responsabilidad tenemos ante Dios. Que Dios nos bendiga de veras. Que podamos comprender la solemne hora en la cual nos toca vivir y seamos realmente fervorosos. Y no solamente fervorosos nosotros, sino que instiguemos, tenemos que crear planes para ayudar a nuestros hermanos en la fe, para que conozcan la verdad millones en esta hora oscura de la tierra, donde nadie entiende ni comprende por qué existe, pero solamente puede hacerse a través de ¿qué? De la fe. No sea que nos pase, como dice San Mateo 23, en el antiguo Israel, sepulcros blanqueados. Terrible, ¿verdad? Terrible frase la que Jesús hizo, y utilizan todo ese capítulo antes de San Mateo 24, que son las señales del fin de la historia humana. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre amado, gracias porque tú nos amas. Gracias por la creación tuya. Gracias porque tú nos creaste, Señor,
y porque podemos vivir y nuestro destino es el eterno. Tú quieres que vivamos para siempre. Te ruego, oh Padre, que bendiga mucho a los que realmente están escuchando este tema. Que me dirijas a mí también, como hemos orado antes de comenzar el tema. Y que nos ayudes, nuestro Dios, a ser hijos tuyos, salvados por la gracia, pero por una fe profunda que nos lleve a la acción en esta hora tardía del gran conflicto. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro amado Salvador. Amén.